Muy buenas noches a todos los presentes. Damos la bienvenida al secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Álvarez de Tejada. También están presentes Iván Castellón, director del Museo Nacional del Arte, y Cecilia Salazar de la Torre, autor del estudio introductorio. Hoy, esta noche, tenemos la presentación del libro La pintura contemporánea de Olivia Carlos Salazar Mostajo. Un fuerte aplauso, por favor, para voy a dar la bienvenida también en la lengua aymara, porque estamos todos seguros que Carlos Salazar Mostajo, como promotor de la escuela Airo Guarizata, hubiese querido promover la educación bilingüe, así como ha experimentado desde Guarizata. Ucamajinara Yaganaka, acá Omanja, que Catastrano, acá Museo Nacional de Arte, Ayucaucana, Vieja, Carlos Salazar Mostajo, bajo esa escuela Nairia de Calcuta, Guarizai, usando Utliaguay, Amancha de Guay, Amocanacampi, Amaraki Amichasa, Amaraki Tectejama, Guadalajara, Minagapiwa, Amancha de Guay, Pupaloa, Akalman, Katok Tanyani, Amina Lapata, Amiki Tanyani, Amaraki, Pulawina Tawa, Tanyani, Ma, Teta, Tore. Angkatan kita dapat baca serangan Niwa, Hai Pusatawi Istampanya. Tenemos el número musical Cuarteto Sinfónico de para recibir a Carlos Salazar Mostajo en esta noche. Un fuerte aplauso para
vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo de Juan Carlos Iturralde, delegada secretario general de la vicepresidencia, Mahatma Bernarca, Carlos Aui, Aruna Carlos Istañani, desde Juan Carlos Iturralde, Humana, Atasuike, Diputan, y Anamiro. Gracias, buenas noches. Estimado Iván Castellanos, nuestro director del Museo de Arte, un saludo especial a Cecilia, también que nos va a acompañar en la presentación del libro. Muchas gracias a los músicos, excelente interpretación. Un saludo a todas, a todos los aquí presentes. Para nosotros es muy importante este acontecimiento. Quiero mandar un fraternal abrazo a nuestra vicepresidencia, también desde el vicepresidente. En esta importante fecha que estamos realizando la publicación número 54 de la Biblioteca del Bicentenario, esos 54 libros de los 200 que tenemos comprometidos y que son tan importantes en este proyecto tan grande, en este esfuerzo editorial del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyas dimensiones no tienen referente en el pasado y donde nos hemos comprometido solamente a publicar estos 200 libros para permitir retratarnos, para permitir identificarnos y sobre todo proyectarnos al futuro. Pasando ahora a la importante presentación de la pintura contemporánea de Bolivia, debemos mencionar que estos 16 capítulos que la constituyen ensayan sobre arte, por supuesto, pero no solo sobre arte, sino que piensan su relación con la historia y la política boliviana, la tan intensa política boliviana que vivimos. El acercamiento a nuestra historia reciente del siglo XX boliviano que nos ofrece Carlos Salazar Rosado está nutrido de su percepción como artista, su compromiso como militante político y también su responsabilidad como maestro. Su vocación como participar activamente en la emancipación de la conciencia nacional lo ha llegado a ser un protagonista, como todos nosotros sabemos, de realizar y a forjar generaciones de artistas bolivianos. Este libro, publicado inicialmente en 1989, reaparece hoy, acompañado del estudio introductorio de Cecilia, hija del autor, y enriquecido por las pinturas que ofrece la primera edición. La Biblioteca del Bicentenario, como mencionaba, es de y para todas y todos los bolivianos. Particularmente en el caso de la pintura contemporánea de Bolivia, se contó con la colaboración de personas particulares, familias, colecciones privadas, etc., que permitieron el acceso a sus hogares para tomar las fotografías de alta calidad que complementan las 50 pinturas que ilustran este ensayo. Y para conseguir las restantes también hemos recibido el apoyo de museos y de archivos. Bueno, hoy ponemos a disposición de toda la sociedad este importante documento que ha esperado más de 30 años para ser reeditado. Lo hacemos con la expectativa de que no solo llegue a los estudiosos del arte, sino sobre todo a todas y todos los bolivianos. Muchas gracias. Anche cada una de las Carlos Salazar, Stato, la Chile, la Chile, la política, Rosanza, Chile, la Biblioteca Bicentenario, la Biblioteca Natativa, Sacindatua, Ascoli. Dicha esta anima aproximación al libro de Ana Castellón, director del Museo Nacional de Arte, nos dará sus palabras. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, hermanos y hermanas, la obra de Carlos Salazar Rosado, la pintura contemporánea en Bolivia, ensayo histórico clínico, fue publicada por primera vez hace más de 30 años, en 1989.
por la librería editorial Juventud. Hoy, gracias a la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, dirigida por el Centro de Investigaciones Sociales de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos en nuestras manos la segunda edición de esta obra, que constituye un aporte sustancial e imprescindible para la comprensión de importantes segmentos de la historia del arte en Bolivia. De esta obra deseo destacar tres libros. 1. La instauración de la perspectiva sociológica y el análisis del arte. Aunque su autor nos advierte que no es historiador, sino un observador de los problemas del arte, que no pretende hacer una historia del arte nacional, sino ayudar a dilucidar sus problemas artísticos, que analizó la obra de más pintores que escultores, más conocidos en La Paz y no así de artistas de otras regiones del país, que omitió nombres y obras debido a la escasez de datos y fuentes documentales que tuvo el tiempo de escribir el libro. La interpretación que realiza Salazar proyecta luces precisamente para la comprensión de la historia del arte nacional, pero de un modo distinto a las versiones más conocidas y dominantes, porque asume una perspectiva de análisis sociológico, al enfatizar el análisis en las relaciones arte-sociedad. Es Carlos Salazar quien establece esta forma de interpretar el arte en Bolivia, y que no lo habían hecho antes otros investigadores, de manera que para comprender cabalmente las manifestaciones artísticas se debe conocer también amplia y simultáneamente la problemática social. Por ello, el autor sostiene que el arte está ligado desde su origen al desarrollo de la sociedad, que no puede haber sociedad sin arte, como no la puede haber sin trabajo, pero tampoco puede haber arte sin sociedad, un arte desprendido de la sociedad que brote por encima de ella, pues al concebirse como una concepción del mundo, el arte es también una expresión del hombre y de su sociedad. En sus 16 capítulos y un apéndice, la obra de Salazar ensaya esa interpretación sociológica de la producción pictórica local, desde los antecedentes carnales del poder colonial, pasando por el primer centenario de la República, hasta el establecimiento de una pintura nacional en el siglo XX. En ese recorrido académico concluye la información histórica y el análisis crítico y valorativo, brindándonos interpretaciones sobre el arte histórico y su vínculo con el desarrollo histórico-social del país, así como con otras prácticas artísticas. Frente a trabajos anteriores semejantes sobre el tema, como los efectuados por otros investigadores que se habían ocupado hasta entonces mucho más del arte colonial, otros que se centraron en el análisis individual de artistas activos en el siglo XX, desde perspectivas básicamente liberales, la obra de Salazar constituye un primer acercamiento desde el corpus sociológico y desde una perspectiva marxista sobre la pintura en Bolivia. Entonces, a partir del texto de Carlos Salazar, una lección básica a considerar es que no se puede valorar el arte solo como arte, no se puede conocer el texto sin su contexto, o mejor, el análisis del texto artístico no se puede desprender de su contexto social. 2. La visibilización de movimientos y artistas indigenistas y sociales. Carlos Salazar, a tiempo de incluir la perspectiva marxista y el análisis de la pintura en Bolivia, pone de relieve a movimientos y artistas que no habían merecido una adecuada atención por otros investigadores. Concentra su mirada en aquellos aspectos artísticos que otros historiadores habían pasado a borde de pájaro o que le habían conferido tan solo una lectura vertical. Con la obra de Salazar, el indigenismo de la Escuela de la Pizarra, la obra muralista y social de la Generación de Artistas del 52 y la obra de artistas emergentes de la década de 1980 son desvalorizados en sus cualidades artísticas, pero también en su dimensión social y política. En este orden, Salazar se encarga también de limar los excesos elogiosos que se habían tejido alrededor de algunas figuras míticas del arte nacional, como Cecilia Guzmán de Rojas y los primeros indigenistas. A inicios del siglo XX, la defensa de Rini había
había sido reivindicada tanto por activistas socialistas y anarquistas como por algunos artistas que empezaron a revalorizar las culturas prehispánicas y tiahuanacoyas. En ese contexto, en las artes surgió el idealismo de Cecilio Guzmán de Rojas, en el que los animales empiezan a ser considerados sujetos de su presentación, llegando a ser el centro de su creación, pero sin mencionar sus problemas sociales. A causa de ello, Salazar enjuicia la obra de Guzmán de Rojas en los siguientes términos. Es una obra cariñosa, de reivindicación de los valores de raza, a la manera de Franz Lamaña, después se refiere únicamente a sus cualidades físicas y espirituales, y de ninguna manera por su situación económica social. Según Salazar, los problemas sociales de los indios, como el sistema central, el conviaje y la propiedad de la tierra, fueron reivindicados por otros artistas aglutinados en la escuela de Orizaba, que había sido organizada para forjar el destino de los indios y que contribuyó definitivamente al arte escultórico, pictórico y muralista en la misma escuela, con la participación directa de comunarios aymaras y artistas como Manuel Fuentes Lira, Genaro Ibáñez y Alejandro Mario Quiñones. Este último, por ejemplo, pinta a un indio totalmente nuevo, en el sentido de que no era la figura serranía, sindicada y consentida que le había ofrecido la pintura tradicional. Un personaje que ya no agachaba la espalda, sino que lo interesaba para escribir el instrumento de la raza como si fuera un arma. Un indio que correspondía más a la imagen del protagonista del cerco de la paz que a la del pongo que sirve en los aguanes. Según Salazar, los aportes artísticos de Bonizato no se restringieron a ese proyecto educacional y político aymara, sino que incidieron luego en las artes de la llamada generación del 52, lideradas por Miguel Ángel Pantoja, Walter Solón Romero, Dr. Vaca y otros, que se trataron lo social, pintaron obreros campesinos, esto es, indios en su pasado, presente y futuro. Un futuro siempre luminoso, propio de algunas vanguardias artísticas de los principios del siglo XX y del realismo socialista. En murales desplazados, en entidades públicas, empresas estatales y sedes sindicales. Particularmente a Daniel Pantoja y Solón Romero, a quienes Salazar les dedicó valiosos capítulos, tratarán de emular al muralismo mexicano plasmando principalmente a la clase obrera andina en sus anhelos socialistas en los años 60, pero que fueron anegados en sangre con el revuelta de Vance en 1971 y luego con el revuelta de García Meza en 1980. Los desastres del sindicalismo fueron retratados por otros artistas, como Máximo Quipa y Diego Morales, y así lo destaca el autor. 3. La pluralización de las relaciones académicas en arte. La segunda edición del texto de Carlos Salazar Mostaza por parte de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia y su lectura por el público, sin duda que pluraliza la propia producción editorial de la Biblioteca del Bicentenario, que en 2018 publicó también un texto de historia de arte de Pedro Pereira. Este texto de Carlos Salazar va a analizar también el ambiente académico, que estaba muy incluido, tal vez dominado, por la perspectiva de análisis instituida por los esposos Miguel y Mesa, que valoraron principalmente aspectos formales de la creación del arte y dieron primacía a la calidad de ejecución individual de la obra por encima de su contenido social. En consecuencia, este texto va a subsanar algunos vacíos y la necesidad de equilibrio y complementariedad de la producción de los textos académicos en arte, pues hasta ahora los textos nacionales de historia del arte más conocidos estaban mucho más enfocados a valorar el arte colonial y el arte conceptual, que no siempre ha presentado así, sino como arte contemporáneo. Una constatación muy lejana de eso es que aquí, en el Museo Nacional de Arte, por ejemplo, hasta hace algunos años había preeminencia expositiva de arte colonial y de arte contemporáneo en su vertiente conceptual. No así, arte indigenista y arte social estaban más guardados que expuestos. Carlos Salazar daba clases de historia del arte, primero en la Academia de Bellas Artes Hernando Siles y después en la carrera de arte de la Universidad Mayor de San Andrés.
Probablemente ahí difundió las principales ideas que tiene este texto, y sus alumnos posiblemente hayan logrado mayor provecho a estas clases impartidas directamente por su autor en calidad de guía intelectual. Hoy, gracias a la edición de su texto, el plantel docente y estudiantil de las carreras de arte, academias e institutos de formación docente del país tendrán la oportunidad de estudiar esas páginas, de emular sus análisis y de inculcar perspectivas académicas críticas en la interpretación de la creación artística. Finalmente, en términos estrictos, el texto de Carlos Salazar Mostajo no es una historia del arte boliviano o de la pintura boliviana. Se trata, nos dice el autor, de un ensayo crítico destinado a observar y dilucidar los problemas artísticos del país y enfatizar la importancia y el valor del arte boliviano, considerando el contexto social e histórico. Por todo ello, la reedición de esta obra constituye un aporte académico fundamental para el conocimiento del arte boliviano y su reflexión desde una perspectiva teórica, crítica, marxista, sociológica. Muchísimas gracias. Hay un comando en Castellón, que es la Museo Nacional de Arte y una jerarquía que la Carlos Salazar Mostajo, para Naya Pacha, conoce el patro de la Caucana, o la Pacha, acá Aymara, acá Rachona, acá la India Dominicana, indígenas Dominicana, Upana, acá Yanama Sina. No me da baca Afghanistan, Afghanistan, China, Upana, acá Chihuahua, acá Ham, Unyanya tadi. Ukuah menyediakan segala perkara toke, mereka kamu nak toke, ukuah bersuara Cecilia Guzman, ukuah hiladan, ukuah sebelumnya kibaraki, ayu kamu orang jatuh pataki sebelum bayangnya nasional, ayu kamu ini dalam demanto atau Romero, tak ada pandangan di Jagama sesima akan berarti. Seguidamente vamos a tener la semblanza del autor a cargo de Gabriela Vargas Salazar, nieta de autor. Recibamos un fuerte aplauso. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Gabriela Vargas Salazar y soy la nieta de don Carlos Salazar Mostajo. Para esta noche me pidieron que haga una semblanza de mi abuelo y lo cual para mí es uno de los más grandes honores que pueden existir. Y creo que la mejor forma de hacerlo es leyendo un texto suyo para que el texto hable por sí mismo. Uno de los primeros y más fuertes recuerdos que tengo yo de mi abuelo es siempre verlo escribiendo y leyendo. Tenía una gran capacidad con la palabra y eso se puede ver traducido en sus textos y en los relatos que nos contaba y que seguramente toda mi familia y amigos se recuerdan. Estos relatos, estos textos siempre fueron muy cautivadores y es por eso que el texto que quiero compartir con ustedes esta noche es un extracto de su autobiografía titulada La Cueva, escrita en 1946 y relata su vida de una forma muy cruda, con una literatura que se sale de las reglas establecidas. En este texto que les voy a leer, mi abuelo conmemora la muerte de su padre, que coincidió además con el inicio de la guerra del Chaco y la partida de su hermano mayor Jorge al campo de batalla. Mi padre murió, 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 mi padre murió. Mi padre murió, 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 mi padre murió. Mi padre murió, mi padre murió, mi padre murió, mi padre, mi padre murió, mi padre murió, mi padre murió, mi padre murió, murió, mi padre murió. Murió, 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 murió,
murió, murió, murió, murió, murió, murió, murió, murió, mi padre, mi padre. Mi padre murió, 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 mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre murió, 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 murió. No lo pude entender nunca, 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 no lo pude entender nunca. Mi padre murió, mi padre murió, mi padre murió, mi padre murió, no lo pude entender nunca, no lo pude entender nunca. No lo puedo entender nunca, mi padre murió, mi padre murió. Mi madre llora, mi madre llora, mi madre llora, mi madre llora, mi madre llora. No lo puedo entender nunca, no lo puedo entender nunca. Mi padre murió, mi padre murió. Mi madre llora, mi madre llora. Mi hermano se va al Chaco, mi hermano se va al Chaco. Mi padre murió, no lo puedo entender nunca, no lo puedo entender nunca, no lo puedo entender nunca. Mi madre llora, mi madre llora, mi madre llora, mi hermano se va al Chaco, 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 mi madre llora, mi padre murió, murió, se va al Chaco, se va al Chaco, se va al Chaco, se va al Chaco, llora, llora, llora. Gracias. La historia Carlos Salazar Mustafa, Batman Chipan, Aruna Gabra, Montantela, Achachila Baja, Royal Laina, Banca, Sasina, Tataka Hiwata Puniwa, Ukamara Ki, Animuneo, Amui Kristi, Ame, Amagite, Ukapeswara Ki, Icha, Mamaka, Hachaspi, Kilaka, Chakaru, Chakorusa. A continuación vamos a tener la presentación del libro a cargo de Cecilia Salazar de la Torre, autora del estudio introductorio, quien es socióloga de la Universidad de San Andrés, La Paz, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, docente investigadora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la recibamos con microoperados. Muy buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo a nombre de mis hermanos Carlos y Laura y a nombre de mi madre, que hace 3 años a esta misma hora estaba partiendo a otro mundo, por la publicación del libro La pintura contemporánea de Bolivia, de la autoría de mi padre. Muchas gracias a la vicepresidencia, a la presencia de Juan Carlos Monsalve, secretario general de la vicepresidencia. Muchas gracias al CIS, a Jaime Herrera, director interino del CIS, a todo el equipo que ha tenido una enorme paciencia para trabajar conmigo. Les agradezco muchísimo. Débora, te agradezco mucho por el empeño, por la paciencia, el reitero que has tenido, y a todo el equipo que ha trabajado en esta publicación, que se remonta creo que hasta hacia 2018, cuando comenzamos a trabajar esta publicación, y por fin la vemos acá presentada en este ambiente tan amoroso que recibe la memoria de mi padre de esta manera tan maravillosa. Quiero agradecerles también a nombre de mis primos Teresa, Jaco y Manuel, que también han sido hijos de mi padre y por eso son mis hermanos. Y por supuesto la presencia de todos ustedes para recibir esta publicación, que ha sido seleccionada entre las 200 publicaciones que salen como producción de la colección del Bicentenario, seleccionadas por un equipo de intelectuales, de académicos que decidieron que entre
las 200 horas que estuviera esta, la privada, como un reconocimiento a la presencia excepcional de un hombre que lo dio todo por sus convicciones, un hombre que jamás claudicó en su ser revolucionario, en su ser comprometido profundamente con la condición indígena, con la emancipación del país, con el arte como la mejor manera de expresar lo que somos. Elementos que entiendo en su devenir, en el devenir biográfico de mi padre, comenzaron a forjarse en su infancia cuando vivía en la zona arquiplánica norte de La Paz, en el altiplano de Huarizaca, de Italaque, donde desde muy niño se compenetró con las danzas vernaculares del indio, al ritmo de los sicuris, de las danzas vernaculares, de los giros, de los plumajes que tenían, que portaban los indios al lanzar, de la música de viento, que luego mi padre volvió seguramente a sentir con profundidad absoluta cuando se encontró con Huarizaca, a la que arribó apenas a sus 19 años. Mi padre me decía, haciendo un contraste de lo que había vivido en la guerra del Chaco, a sus 16 años fue convocado a la guerra del Chaco, mi tío Jorge a sus 17, no llegó a combatir mi padre, pero el solo hecho de transcurrir desde la ciudad de La Paz hasta las cercanías del Chaco ya le hicieron advertir a él el drama que contenía este país con relación al mundo indio. Entonces, cuando llegó a Huarizaca, lo que él encontró fue un contraste absoluto, y esa fue la gran lección que nos transmitió a quienes hemos convivido con él de manera tan cercana. En Huarizaca él encontró al indio liberado de su conciencia, con la capacidad de formar su propio destino. Qué contraste tan extraordinario entre el indio sometido, sujetado, expoliado en la guerra y las circunstancias de esa época respecto a lo que él encontró en Huarizaca. Y en Huarizaca encontró también expresión estética, pero en vías de su conciencia, de su politización. Porque se encontró con el gran muralista de Huarizaca, Marco Elena Trillanes, el que por primera vez estaba planteando, como lo planteaba Huarizaca, que el problema del indio era un problema económico y social. Esa era la tesis de Huarizaca. Y de ahí la diferenciación sobre la que él comenzó a trabajar, diferenciando la obra de Guzmán de Rojas, digamos, más bucólica, más contemplativa respecto a lo indio, bella pero contemplativa, versus la obra de Marco Alejandro Llanes, militante, combativa, ¿no? Y entonces este reencuentro estético tuvo en Huarizaca un componente político, que además se alimentó con la música de Antonio González Bravo, el gran cultor de la música clásica, pero también repertorio del país. Fue director del conservatorio, en fin, se encontró con Manuel Fuentes Lira, el escultor venido del Cusco, que arribó a Huarizaca para construir los bellos frontones de la escuela, esculpidos en piedra y en madera. Entonces, ¿qué se conjugó en Huarizaca en el caso de mi padre? Estética y política, pero con un mismo sentido, el sentido emancipatorio de lo indio. Y luego trasladó esta historia, después de sus luchas, de sus fracasos, del asedio feudal, trasmutó su historia hacia la militancia partidista, podríamos decir, en el Partido Socialista Obrero de Bolivia, que fue fundado por Tristán Maroff, Eduardo Arce Moreno, José Enrique Gaisborg, digamos, de beta trotskista, pero de un trotskismo fuertemente imbuido por esa beta que también hizo a Trotsky, que fue su apego inclaudicable a la posibilidad de expresarse a través del arte sin ninguna restricción, siendo crítico, por lo tanto, en su caso, en el caso de Trotsky, del realismo socialista.
¿no? Entonces mi padre transmutó a esta otra beca de orden político partidista, fue militante del Partido Socialista Obrero de Bolivia y a partir de esa militancia se encontró con la Revolución Nacional de 1952 y con la gran figura de Miguel Alarcón Pantoja. ¿Qué decía en ese contexto mi padre? Que lo único bueno que había hecho de Miguel era haberle dado a Miguel Alarcón Pantoja la posibilidad de pintar los murales sobre la revolución desde una beca obrera, desde una beca indígena, ¿no? Desde una beca socialista. Entonces decía mi padre, lo único bueno que ha hecho la revolución es haberle permitido a Miguel Alarcón hacer su obra con plena autonomía, sin restricción. Y en ese proceso de que también mi padre fue combatiente, él se hizo, gracias a la presencia, digamos, decisiva de Alarcón Pantoja en la revolución, se hizo profesor de la Escuela de Bellas Artes. Y en la Escuela de Bellas Artes, a partir de 1953, mi padre se forjó a sí mismo como un profesor de historia del arte, es decir, como autodidacta, como un estudioso de la historia del arte universal, pero además, de manera fundamental, como el gran estudioso de la historia del arte nacional. Pero se hizo a sí mismo, porque no había en el contexto instituciones que formaran ese tipo de capacidad, aunque estaban naciendo ese tipo de instituciones. De hecho, la Revolución del 52 lo que hizo fue abrir ese gran caudal de posibilidades para quienes no pertenecían a los sectores oligárquicos encontraran la posibilidad de formarse también en estas actividades. Eso es innegable, es un legado de la revolución, la posibilidad de la democratización de la revolución artística, ¿no? Eso hizo el 52. Y mi padre estuvo ahí para acompañar a esas nuevas generaciones en la forma de un nuevo espíritu nacional con relación a la revolución estética, ¿no? Y desde entonces, hasta que él falleció hace 15 años o 19 años, él se convirtió en el gran emblema de la Escuela de Bellas Artes y posteriormente en el gran emblema de la carrera de artes de la Universidad Mayor de San Andrés. De ambas instituciones él fue director, pero sobre todo fue un maestro. Y aquí están presentes las generaciones a las que él ha formado. Él dictaba su materia de historia del arte, pero como le decían algunos hispanistas, anárquicamente, porque él dictaba la historia del arte en el primer año dictando la materia volcada a la, digamos, comprensión del arte moderno, siglo XX, que era su gran pasión, y por eso también fue la universidad. Para los años sucesivos, ¿no es cierto?, digamos, enseñar los años posteriores o anteriores al siglo XX. Es decir, se iba del siglo XX hacia atrás en la formación que él daba a sus estudiantes. Porque él creía, y eso es cierto, por quienes somos académicos, enseñamos, somos profesores, sabemos que los estudiantes, y de manera particular en estos campos que no son mercantilizados, no van a sentir frutos, no nos van a hacer ricos, no nos van a hacer poderosos, en fin, sabemos que es fácil que tempranamente se abandonen estas actividades. Y él quería que los jóvenes que ingresaban al primer año, que estaban destinados a abandonar la escuela, lo hicieran teniendo para sí la conciencia del arte moderno, la conciencia del arte del siglo XX. Después no importaba si no conocían Egipto, si no conocían Roma, si no conocían Babilonia, no importaba. Lo importante era conocer el arte actual, el del siglo XX, conocer a Van Gogh, a Toulouse-Lautrec, a Picasso, ¿no? Y entonces quienes abandonaban la escuela, que es una cuestión que es inevitable entre los jóvenes, no todos pueden llegar a terminar sus estudios, lo hicieran bien informados, ¿no? Informándose en el sentido de que estén actualizados, porque a mi padre lo que le interesaba era, él era
un hombre de vocación moderna, no hay duda, pero de la faceta, podríamos decir, emancipatoria de la modernidad, no de cualquier modernidad, pero era un hombre que apostaba por la modernidad y por eso amaba el arte moderno y quería que fuera comprensible y accesible a todos la posibilidad de comprender. Entonces, en este trayecto, formando así a sus jóvenes estudiantes, él se mantuvo largamente, ¿no?, forjando a estas generaciones, de las cuales quizás en el momento cumbre de su vida como maestro en historia del arte, es indiscutible que hay que destacar la generación del año 76, 77, 78, 79, 80. ¿De qué años estamos hablando? De años de la represión, de la dictadura, de la persecución, de la muerte. Esta generación, por lo tanto, que pudo acceder a la educación artística gracias a la democratización de la Revolución del 52, comenzó finalmente a aflorar, como afloró el catalanismo en los años 70, ¿no es cierto?, acompañando la discusión, la crítica a la Revolución Nacional, desde la Escuela de las Artes. Esa crítica, bajo diferentes tesituras, estaba siendo también llevada a cabo por esta generación, en la que ya se ha mencionado, estaba presente, por ejemplo, Max Arequipa Chambi, el gran dibujante descubierto por mi padre. Digamos que la presencia del catalanismo en el arte. Diego Morales, lo veo por ahí, la conciencia social del arte, diría mi padre cuando se refería a Diego Morales, a Edgar Arandia, a David Vargas, que está por ahí, mi compañero, en fin, Efraín Ávila, una generación que se formó bajo esta tesitura del arte moderno transmitida por mi padre, pero en un contexto de resistencia política, ¿no?, y que es tan similar a la obra de estos artistas, a la que se ha producido en América Latina en las mismas condiciones y en los mismos contextos. Por ejemplo, el gran arte argentino de resistencia a la dictadura. ¿En qué consiste este gran arte? Básicamente en la producción a través del dibujo. Y entonces, en este escenario surgieron los grandes dibujantes del arte contemporáneo boliviano. ¿Y por qué el dibujo? Porque la posibilidad de hacer dibujo es más cercana en un contexto como el que estoy hablando, es más cercana a los artistas que quieren además decir de una manera violenta, poderosa, ¿no es cierto?, su palabra. Eso ocurrió también con el gran arte argentino, uruguayo. El dibujo se impuso como posibilidad expresiva en ese contexto, ¿no? Y a esa producción acompañó a mi padre como maestro, como símbolo de la Escuela de Bellas Artes. Un dibujo, sin embargo, que estuvo fuertemente permeado por algo que él valorizaba mucho desde, esta vez rememorarlo, desde Mario Alejandro Llanes, es decir, desde el expresionismo estético, que es, desde mi punto de vista, y creo que coincidiría mi padre, como la expresión máxima del arte moderno universal, el expresionismo. Porque lo que se destaca de él no es la forma a partir de la cual se objetiviza, ¿no?, perdón por la redundancia, se objetiviza el objeto estético, sino a través del fondo, a través del alma, a través del espíritu presente en la interpretación del artista sobre su realidad. Entonces, dibujo y expresionismo fueron los que sustentaron a esta nueva generación, formada en gran parte por mi padre, no solo por él, por supuesto, pero en gran parte por mi padre, y que alumbró en ese contexto las luchas sociales de nuestro país. Entonces, es algo que uno no puede dudar de mencionar, porque creo que entre las contribuciones de mi padre, esta es una de las más importantes, haber hecho visible a esta gran camada de artistas plásticos de la generación 76, 77, 78, 79, 80, ¿no?, que
que combatieron a través del dibujo a la dictadura, ¿no? Y quiero saludar entre quienes están presentes y quienes forman parte de esta generación esos hechos, ¿no? Voy a cerrar diciendo que lamentablemente, como suele suceder en el país, esa generación brilló en determinado momento, pero dejó de brillar, no porque no tuviera la vocación para hacerlo, sino porque el país no acompañó la posibilidad de que esta generación mantuviera como actividad principal la producción estética. Muchos de mis amigos que están acá de esta generación comenzaron a dedicarse al magisterio, hicieron carreras de licenciatura, porque la universidad no admite un artista plástico como profesor de la carrera, sino licenciado, se dedicaron a la antropología, se dedicaron a todo, porque el país no les ofreció las condiciones para continuar. ¿Qué estaba marcando este hecho? La necesidad de que pensemos en procesos institucionales que permitan a personas como ellos continuar con estas actividades que son de vocación. Porque los artistas plásticos son hombres y mujeres de gran hueso, son padres de familia, son hijos, no viven como la interpretación estética de la poesía lo plantea generalmente. No viven para ellos no está implícita el concepto del arte por el arte, no está implícito. Ellos hacen arte criminal, por lo tanto un arte que no se mercantiliza, que no pueden vender. Ellos no son los bohemios típicamente caracterizados por la interpretación estética oficial, son trabajadores del arte y la cultura. Pero en tanto el país no genera las condiciones para que eso se posibilite, y por ejemplo esta generación ojalá se hubiera mantenido produciendo lo que producían, tal vez las condiciones de nuestro arte que hoy está de capa caída, ¿no es cierto?, tuviera los frutos que ellos anunciaron en ese momento de gran luminosidad política del arte dominicano. Quiero cerrar con esto diciéndoles a la generación de 77, 78, 79, 80, a mi amiga Cristina Canero, que está por allá, alumna de Juan Carlos Salazar Mostajo, a Diego Morales, reitero, más a Roquipa, David, no sé, no puedo decir más, no los veo a todos, pero quiero decirles gracias por haberme acompañado a mi papi. Él los amaba como ustedes lo han amado y como todos los que lo hemos conocido, quiero decir, lo hemos amado tanto. Muchas gracias a todos. Hay una historia tan de las estudias del observatorio, o Chava, Asnoiki, la Tajata. Como aquí, yo estoy fascinada, es una país asesinada de la Tatamchi, Tata Chilenes, Nueva África, es Italani, Manacacha, Gabriela, Baja, Yurino Aiki, como aquí, es Warisaika, Margaros, Yurino Profesor Kimikanwari, Hansa, Wapachanagana. Ai vanti sono andata a Satanipanna, qualche topezza, Tomaraki, a Maestro topezza, Tato Managua, Maestro Maraki, che preparo ste, che tiene la terra, Capi, a te per i nati, a Capi Manacarua, a lei era che assieme a Moni, a la Hampeca, Chicas, no era Sassi. Bueno, finalmente, para presentar esta presentación del libro, La cultura contemporánea de Bolivia de Carlos Salazar Mostajo, vamos a concluir con este número musical del Cuarteto Sinfónico Afectus, piezas que van a tocar ¿no? de Nombro Libertad, o Yo de Nombro Libertad, de Gianni Franco Pagliaro, Più Viejito, Hugo Serrano, y No le digas Jaime Sanz. Un fuerte no.
posible esta noche por parte de la Vicepresidencia del Estado Provincial de Bolivia y también por parte del Museo Nacional de Arte. Asian kung nakiwata sa lahat ng Alegria o Cristianismo, kaya Carlos